Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Ahí donde está, ahí en su Biblia. Gloria al Señor. Vamos a leer y dice así. Viene como título Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Que el Señor siga hablando a nuestras vidas a través de su palabra, a través de su Espíritu en este momento, a todas aquellas personas que nos están escuchando. La paz y el amor de Dios abunde sobre nosotros. Y dice, quiero compartir como tema, más que palabras es una relación. Más que palabras es una relación. Cuando Jesús estaba orando, los discípulos estaban viendo a su maestro, y esto llamó el interés de los discípulos de ver, bueno, el maestro cómo ora, cómo habla. Y un discípulo se atrevió y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y vemos nosotros que el Señor Jesús comienza a decirles qué es lo primero que ellos tienen que hacer, que les da a conocer en la posición en la que están, en la que ellos son hijos. Y cuando dice Jesús, cuando oréis, decid Padre nuestro, ¿cierto? Vemos una oración que no estaban acostumbrados la gente llamar a Adonai, al gran yo soy. No eran capaces, los judíos se guardan mucho de decir el nombre de Dios porque es muy santo y lo honran mucho el nombre de Dios para no pecar en el tomar el nombre de Dios en falso. Y entonces ellos se guardan mucho, los judíos, y le dicen Adonai, el Señor, el Todopoderoso. Y ver cómo el Señor Jesús le dice a los discípulos, le está diciendo a los judíos, le está diciendo a personas que tienen conocimiento de quién es el Dios al cual ellos honran. Y Jesús le dice, cuando oren, digan, cuando oren, deben de hacerlo de esta manera, deben de tener esta posición. Lo que Jesús les dice es el vínculo, la relación, que es algo más íntimo, algo más estrecho que a lo que el pueblo estaba acostumbrado. Cuando Jesús dice, ustedes deberían es hacerlo de esta manera, decir Padre nuestro, o sea, acercarse a Dios en una condición, en una posición de hijos. Y cuando yo meditaba en esto tocaba mi corazón, porque así, de esta manera, es que tú y yo debemos de acercarnos a Dios. De esta manera es que tú y yo debemos de acercarnos al Padre. De esta manera es que el Señor Jesús
Y el Padre quiere que tengamos esa relación. Y así es que tú y yo debemos de creerlo. Nuestro Padre, amén, acercarnos a Dios, a ese vínculo, a esa relación que el Señor Jesús vino a traer paz para con nosotros y con Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, viéndole como Padre, en tu condición como hijo, tú te acercas a Él en una condición, tú y yo nos acercamos a Dios en una condición de dependencia. Porque un hijo, ¿qué espera del Padre? Un hijo espera del Padre, cuando está pequeño, lo espera todo. Un hijo espera todo del Padre, espera comprensión, amor, tiempo, protección. Mi papá me va a dar esto, mi papá me va a dar aquello. Un niño espera todo del Padre. Y cuando tú y yo esperamos, buscamos a Dios en esa condición, vamos a tener todo del Padre. Amén. Y lo más importante es creer que buscamos a ese Dios todopoderoso, pero que ese Dios todopoderoso dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Este Dios creador del cielo y de la tierra, este Dios es nuestro Padre. Para nosotros no, de pronto hay como distancias al mirar el cielo, pero para nuestro Padre, Él todo lo llena, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Para el Padre no hay distancia. Entonces nosotros debemos de creer de que el Padre está con nosotros, de que Jesucristo está con nosotros, de que su gloria, su poder, nada lo detiene, nada lo limita. Aunque está en el cielo, no hay de que de pronto, como a veces nos pasa, no, el internet está molestando, o que la distancia está mala, la señal, no hay cobertura, que hay mucha distancia, hubo un problema en la carretera, que hubo esto y aquello. Con nuestro Padre Celestial no tenemos ningún inconveniente. No tenemos ninguno, es que se presentó un obstáculo, el obstáculo solamente tú y yo somos los que lo colocamos, pero de parte del Padre, su gloria llena toda la tierra. Su amor llenó toda la tierra, iglesia. Ese Padre nuestro que está en el cielo, ese Padre glorioso, está con nosotros. Y el Señor Jesús le sigue diciendo: santificado sea tu nombre. Está hablando de características. Cuando tú ves en la palabra, cuando hablan del nombre de una persona, lo que quieren decir son las características. Comienzan cuando le colocan un nombre a un hijo, están declarando lo que quieren que él sea a través de ese nombre, o lo que es ese hijo. Vemos cómo el nombre de Dios tiene aptitudes, características divinas, y el Señor Jesús lo está presentando como el Rey. Le dice: venga pronto tu reino, venga tu reino. Y eso es lo que tú y yo estamos anhelando, que el reino de Dios venga pronto a gobernar este mundo, porque estamos necesitando de ese gobierno. El mundo, los países necesitan del gobierno de Dios. Vemos que en este mundo el sistema, las cosas están gobernadas por el enemigo, están dominadas, todo lo llena las redes sociales, la parte de la política, la educación, la salud, todo el enemigo quiere pervertir todo, porque quiere dañar la sociedad, asediándola por todos lados. Nos está asediando el enemigo, y nosotros y aún la creación está anhelando el reino de Dios, que se haga la voluntad, una disposición que tú y yo debemos de tener, que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo,
que se haga en la tierra y ver cómo los ángeles son obedientes, de que el Señor, el Padre, le dice a un ángel: ve a la tierra y da este mensaje, dile a mi hijo, y eso lo vemos a la luz de la palabra, y cómo venían los ángeles con una palabra de parte del Padre y desataban esa palabra, y esa palabra venía con poder, y esa palabra hacía un efecto. ¿Por qué? Porque el Padre era el que había mandado a ese ángel. Y cuando tú y yo estamos bajo la voluntad del Padre y declaramos una palabra y hacemos un acto profético y hacemos una cosa conforme a la voluntad del Padre, eso va a repercutir, eso va a hacer un efecto poderoso, porque estamos dando una palabra de acuerdo al poder de Dios. Amén. Entonces creámoslo, iglesia, creamos que en la voluntad del Padre que se haga acá en la tierra es lo mejor para nosotros, es lo mejor que nos puede pasar, es lo que tú y yo necesitamos, es lo que el mundo necesita y es lo que añoramos también, porque tú y yo hemos aceptado a Jesucristo en nuestros corazones, pero estamos esperando que su reino se establezca totalmente y el reino de las tinieblas sea destruido totalmente, y poder tú y yo como iglesia de Cristo poder estar bajo ese dominio. Pero mientras estemos en esta tierra y mientras estemos en este tiempo, que tú y yo salgamos aprobados, que el Señor nos está aprobando para que en este momento ser fieles en lo poco que el Señor nos ha dado, y como hijos obedientes poder estar bajo la voluntad de Dios. Que así como está en el cielo el reino de Dios establecido, su gobierno, y todos los seres están bajo la autoridad y bajo el gobierno, eso es lo que tú y yo debemos de hacer en esta tierra, en esta instancia, estar bajo la autoridad de Dios, estar bajo la autoridad divina, estar bajo su gobierno, estar bajo su tiempo, estar bajo su voluntad. Y al estar en esta condición de hijos obedientes a un Padre amoroso, a un Padre lleno de gloria, a un Padre lleno de poder, a un Padre que nos escucha, a un Padre que nos ve, a un Padre que anhela que sus hijos hablen con Él, que pasen tiempo con Él y que puedan conocer el plan divino que tiene para cada uno en especial, porque ese Padre al cual el Señor Jesús nos enseña, podemos ver de cómo era la relación de Él como hijo, y de ver la relación del Padre para con un hijo amado, y de ver los privilegios que tiene un hijo de Dios, y de ver cómo es el estar bajo la voluntad de Dios, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer en nuestras vidas. El Señor Jesús les enseñó a los discípulos, por ejemplo, con su ejemplo de vida, de cómo orar, pero no solamente cómo orar, sino más que palabras, es una relación. El Señor Jesús lo que le enseñó a los discípulos es una relación. Y eso es lo que el Señor nos quiere transmitir a nosotros, más que encasillarnos como a una estructura o encasillar a unas palabras del Padre nuestro que estás en los cielos, que santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, más que unas palabras repetitivas. Lo que el Señor Jesús está enseñando es una relación. Es una relación que tenemos de parte del Padre para con nosotros, porque primeramente Él nos amó, porque primeramente Él nos acercó, porque primeramente Él fue el que nos libertó de las garras del enemigo y nos trajo y nos injertó al olivo natural. Entonces, no es solamente es una palabra, es una relación a la cual el Señor quiere que tú y yo tengamos
como Él la tuvo con el Padre. Y si tú y yo vamos a valorar, y si tú y yo vamos a vivir en esta relación, vamos a ser muy bendecidos. Amén. Vamos a ser muy bendecidos. Vemos en la palabra que el anhelo de estar tú y yo bajo el dominio del Padre, de tú y yo estar bajo el gobierno del Padre, trae bendición a nuestras vidas. Cuando tú y yo aprendemos cada día a estar bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestra voluntad, no bajo nuestro antojo, sino al reino de Dios, vamos a estar guardados, vamos a estar protegidos, vamos a estar encaminados conforme a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo la palabra, danos el pan nuestro de cada día. En estos tiempos que estamos viviendo, muchas personas han podido ver que el pan nuestro, que el sustento nuestro, no es por lo que yo haga, no es porque es que yo me esforcé, me levanté temprano, me fui a trabajar, llegué bien tarde del trabajo para que mi mujer, para que mis hijos tengan todo el sustento. No es lo que tú y yo hagamos. Y en estos tiempos yo sé que muchos están viendo a ese Padre, que muchos están conociendo a ese Padre que nos da el pan nuestro de cada día. Aunque sí el hombre es el que debe trabajar, aunque sí el hombre es el que se debe de esforzar, aunque sí es el hombre el que debe de ir, pero lo que hace Dios a través de esa vida, a través de ese hombre, es lo que el Padre da. Y cuando habla del pan nuestro, cuando habla del reino que venga, son palabras que para un judío son naturales, es algo común, algo que ellos conocen. Por eso no profundiza en esta palabra, sino que ya lo habla con un conocimiento que ellos tienen. El pan es algo muy importante en ese tiempo para los judíos. La comida, el pan era indispensable. Y el pan es el alimento indispensable para nosotros. Y el Señor tiene cuidado y Él es el que cada día, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, cuando salió de Egipto, el Padre era el que le daba el pan cada día, esas semillas como de cilantro. Cada día ellos tenían que ir, sí, tenían que salir a buscarla, pero era el Padre el que se las daba. Amén. El hombre tiene que salir a buscarla, pero el Padre es el que la da. Amén. Entonces vemos el cuidado de ese Padre Celestial para con nosotros y que es una relación. ¿Por qué vemos en esa porción de que el pan nuestro de cada día? Porque es una relación de continuo, no de que el Padre llegó y dijo, bueno, ahí está el pan de todo el mes y yo vengo dentro de un mes. No. Es el pan nuestro de cada día, es de continuo y es en confiar en esa dependencia de nuestro Padre. Estaba leyendo en un orfanato de unos niños que estaban teniendo dificultad para quedarse dormidos, tenían ese problema, esa ansiedad, y se colocaron a mirar cuál era la problemática de los niños y se dieron cuenta de que ellos tenían ansiedad porque qué iba a ser de mañana, que si iban a tener para comer. Entonces esto los llevaba a tener ansiedad y no podían dormir. Y le hicieron una terapia, le colocaban para dormir, le colocaban un pan en la mano y ellos podían dormir tranquilos porque ya tenían el pan del día siguiente.
Entonces tenían como segura el bocado de mañana y no tenían que preocupar si podían dormir. Entonces Dios, el Padre que tú y yo tenemos, espera que tú y yo nos acostemos confiados de que cada día Él nos da el pan nuestro, en la parte espiritual, en la parte del alma y en el cuerpo. Que el Padre que tú y yo tenemos, Él tiene cuidado de todo nuestro ser, tiene cuidado de toda nuestra familia, tiene cuidado de nosotros. Amén. Ese Padre que tú y yo tenemos tiene cuidado de nosotros, pero lo que Él nos está llamando a nosotros como sus hijos es que cada día podamos buscarlo. Y no buscarlo para decirle, Padre, ¿y el pan de hoy qué pasó? Tengo hambre. No, buscarlo porque, Padre, wow, te amo, gracias porque pude dormir, gracias porque me pude levantar, aunque no lo quería hacer, quería seguir durmiendo. O bueno, me levanté, depende como cada día, ¿no? No todos los días uno se levanta con el mismo entusiasmo y el mismo ánimo, pero que cada día poder buscar al Padre, gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de mí. Me acosté confiado y pude ver cómo tú guardaste mi vida, mi familia. Y aunque si de pronto está pasando una calamidad, una dificultad, un problema de salud, un problema económico, a pesar de eso, tú puedas ver al Padre, Padre, yo sé, estoy viviendo esto, pero yo creo que tú eres mi Padre, que tú estás en los cielos, que tú reinas en los cielos, que tú reinas en la tierra, que tú reinas sobre todo reino y que yo soy tu hijo, que tú me amas y yo voy a descansar y a confiar en tu soberanía y que tú y yo podamos alinearnos a la voluntad del Padre. Qué bueno que tú y yo podamos alinearnos a la voluntad del Padre cada día y poder decir, Padre, que se haga tu voluntad en mi vida en este día. No solamente decirle, Padre, ¿y el pan de hoy qué? No, que tú también le puedas decir, Padre, hoy quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Hoy quiero, Señor, que tú te glorifiques en mi vida hoy, en este momento. Vemos cómo en esta corta oración que el Señor Jesús le enseñó como maestro, algo natural en ese tiempo, de cómo el rabí le enseña a sus discípulos, es algo normal, como Juan le enseñó a sus discípulos, una oración que era por costumbre que el rabí le enseñaba una corta oración a sus discípulos para que la repitieran todos los días también. Vemos nosotros, no solamente se queda acá, también habla de que nos perdone, de que el Padre nos perdone nuestras culpas, como también nosotros perdonamos a los demás. Ver esa condición de un Padre sobrenatural, de un Padre santo, de un Padre apartado del mal, de un Padre en el que no hay tinieblas, que no hay oscuridad, que no hay maldad, que no hay pecado, a un hijo como tú y yo que somos humanos, que estamos en una condición de debilidad y que podamos ver a los demás, ver al prójimo como una persona como yo, como un hijo como yo, que comete errores, que yo cometo errores, y que aún así el Padre nos ama, que aún así el Padre nos perdona, y poder ver que somos iguales con los hermanos, que un hermano es igual que yo, que no hay diferencia si es económica, de estudio, de raza, de estatura, de contextura, no hay diferencia. No hay diferencia entre una persona y otra. Estamos en la misma condición, somos dependientes. El ser humano como tal es dependiente. Y qué bueno que esa persona que está a nuestro lado pueda ser un hermano en la fe, pueda ser un hijo de Dios. Y aunque sea un hijo de Dios, él también en algún momento va a cometer alguna falla,
en algún momento se puede enojar, en algún momento pudo haber dicho algo que me causó daño y que él no lo quería hacer igual yo. Entonces ver que estamos en la misma condición y poder perdonar y poder no dejar que en mi vida crezca algo contra mi hermano, porque esa persona con sus debilidades, con sus virtudes, con sus defectos, con sus cualidades, es una persona que está en la misma condición que yo. Estamos dependiendo de que el Padre nos dé el sustento, de que el Padre nos dé la protección, de que el Padre nos dé la sabiduría, de que el Padre nos perdone también, porque necesitamos que Él nos perdone. Y qué bueno que a las personas que están a nuestro alrededor poder perdonar, porque a esto es lo que el Señor nos llama, a vivir en esa libertad que trae el perdón. Nuestra condición ante el Padre, todos la tenemos como hijos. Entonces, Él nos va a librar de la tentación. Él es el que nos va a hacer tener victoria en la circunstancia que estemos viviendo. Entonces, tú te puedes ver como ese discípulo que quiere aprender de su maestro. Tú puedes verte en esta porción de la palabra como ese discípulo que dijo: wow, Señor, veo a la luz de la palabra de cómo tú como hijo hablabas con el Padre, de cómo tú con él como hijo vivías una relación. Enséñame para que cada día yo pueda tener una relación y que no sean solo palabras. No es de que tú, una palabra no más de que tú la leas y ya, una palabra como cualquier libro, no. Que sea una palabra que haga un efecto en tu vida, una palabra viva, y que esa palabra nos impulse y nos lleve a tener esa relación que tenemos, un privilegio de oración, un privilegio de relación que tenemos, una relación de padres a hijos.